Ahí sí. Ya, entonces vamos a comenzar la primera clase, el lenguaje de comunicación. Nos vamos a enfocar hoy en los textos narrativos, ¿ya? Vamos a ver las características de los textos, vamos a leer un texto narrativo y vamos a ir viendo de qué forma se puede ir analizando o de qué forma se debe ir analizando, ¿ya? Lo primero, acá unas preguntas como para pensar, para poder introducirnos acá en este mundo de la narración es si les gusta leer, piensen, les gusta leer, qué tipos de textos leen. Me imagino, puede ser textos, novelas, noticias, ¿cierto? Textos informativos para buscar información. ¿Para qué leemos? Leemos textos narrativos, por ejemplo, novelas o algún libro, alguna historia, para entretenernos, que ese es el objetivo de las narraciones y los textos informativos como para obtener información, ya sea de noticias, de cosas que van sucediendo, de revistas científicas, etcétera. Ya, pero lo que más se lee son esos tipos de textos. Lo primero, ¿cómo elegimos un libro? Voy a agrandar la pantalla para que la vean mejor, porque la ven muy pequeña, ¿verdad? Déjenme agrandarla un poquito. Ahí sí, ahí está mucho más grande, ¿ya? ¿Cómo elegimos un libro? Bueno, lo primero para poder elegir un libro para leer es conocer el estado de ánimo o necesidad actual que tenga la persona que va a leer. ¿Ya? Si vamos, por ejemplo, puede ser un libro de autoayuda o un libro para disfrutarlo, ya un libro de lo que nos gusta, que sea de un género romántico, algo que sea policial o algo que sea más de misterio, ¿ya? Definir el género que más les gusta disfrutar, al leer un libro, consultar reseñas, recomendaciones de algunas personas que hayan leído libros. Lo primero para poder comprender y para saber de qué se trata este libro es leer las primeras páginas o consultar la reseña que viene en la página, en la contratapa, en la parte de atrás, en la tapa de atrás, viene siempre un resumen de lo que se trata la historia. Eso es clave para poder saber si ese libro nos va a gustar o si es de nuestro interés, ¿verdad? Considerar también el tamaño y la dificultad que va a presentar este libro, la cantidad de páginas que tiene, el tipo de letra, y buscar un autor que ya les guste o que sepan en qué línea es la que escribe. ¿Ya? Esas son como recomendaciones para poder elegir un buen libro. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos introduciendo entonces en esta lectura? Es súper importante cuando elegimos un libro o cuando vamos a leer un libro, saber de qué se trata. Pero antes, indagar un poquito, investigar un poquito de qué se va a tratar o el cuento o la novela, el libro, lo que vayan a leer, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos identificar? Una de las cosas claves son las imágenes, ¿ya? Nosotros, si tomamos un libro, lo ojeamos y nos van a aparecer las ilustraciones. A través de esas ilustraciones, nosotros nos podemos ir haciendo una idea de lo que se va a tratar la historia. Esa es una estrategia de comprensión lectora, porque al momento de hacernos la idea de lo que se va a tratar el cuento o lo que estemos leyendo, inmediatamente lo vamos relacionando con experiencias previas que ya tenemos o con la temática de lo que se va a tratar. Entonces, a medida que leemos, eso nos sirve para comprender mejor. Entonces, como recomendación, siempre que se enfrenten a una lectura, busquen como las pistas y piensen un poquito de qué se trata, ¿ya? Y eso ahí les va a ayudar a comprender mejor la lectura. Nos fijamos en el título del libro, nos fijamos en las imágenes, leemos un poquito el resumen, ¿cierto? La contratapa, vemos quién es el autor del libro, qué tipos de libro, indagamos un poquito sobre el autor, qué tipos de libros escribe, ¿ya? Y todo eso nos va a servir para una mayor comprensión.
Acá ustedes están viendo tres imágenes. Si nosotros miramos un cuento con estas y aparecen estas tres ilustraciones, podemos relacionar de qué se trata, ¿cierto? Podemos inferir de qué se trata. Por ejemplo, en la primera imagen vemos un señor ya en edad avanzada, un adulto mayor, por el vestuario que tiene, lo podemos clasificar o nos podemos dar cuenta que es un personaje que es de una condición más humilde, puede ser que viva en el campo, por el canastito que tiene, por el sombrero que usa, ¿cierto? Entonces ya nos podemos hacer una idea de quién va a ser el personaje de esta historia, ¿ya? Algo que se relacione con él, con el campo, con la forma de vida más humilde que va a tener. Acá la segunda imagen vemos también a este personaje, pero lo vemos en una situación como de tristeza. Entonces ya sabemos que el conflicto que va a surgir en la historia es algo, hay algo ahí en la historia que lo va a dejar triste o que lo tiene triste, que está pensativo, ¿cierto? También que es más solitario por la cara que tiene, también lo podemos identificar. Y también en la tercera imagen tenemos unos bototos militares, entonces podemos decir, pensar, ¿de qué se puede tratar la historia? Con una persona ya adulta en edad avanzada, con una situación más humilde, probablemente puede ser que sea del campo, que viva en el campo y que se relacione con algo militar, que lo tenga triste. Puede ser, no sé, me imagino yo, que tal vez él fue militar o que tiene algún familiar militar. Puede ser que alguien no se haya fallecido en la guerra, em, o tenga algún conflicto con alguien que sea militar. Entonces ahí yo ya me voy haciendo la idea de qué se va a tratar la historia. Y esto es súper importante porque esto es una estrategia de comprensión lectora. Cuando leemos, tenemos que usar estrategias para los textos narrativos. Textos narrativos me refiero a cuentos, novelas, fábulas, mitos, leyendas, cuando leemos un cómic o una historieta, eso también es narrativo, todo lo que tenga un narrador, y un narrador es alguien que va contando una historia, una anécdota. Nosotros cuando contamos alguna historia de algo que nos pasa, nos transformamos en narradores, ¿ya? Porque vamos contando una historia. Llevamos un orden de la historia con un inicio, un desarrollo, un final y lo vamos contando, ¿cierto? Entonces, todos los textos que cuenten una historia, esos son textos narrativos, ¿ya? Y de ahí después los vamos a ir viendo cada uno y vamos a ir analizando cómo podemos diferenciar los tipos de textos, cuál es leyenda, cuál es mito, cuál es novela, cuál es cuento, ¿ya? Y qué características tiene cada uno de ellos. Otra pista que tengo para este cuento es el título, y el título se llama El Padre. Ese es el título. Entonces, el padre también podemos deducir. Si el cuento se llama El Padre, puede ser que este señor sea el padre de algún militar, podría ser, ¿cierto? O que él esté triste por su padre, bueno, o algo tiene que ver ahí en la historia. Y el autor, que es Olegario Lazo, y indagar un poquito en quién es Olegario Lazo, ¿ya? Si lo vemos ahí en la imagen, aparece con un uniforme militar. Entonces, se relacionará algo, el tipo de escritura de él, con su origen o con porque él es militar. Acá dice escritor y militar chileno. Claramente, nació en San Fernando en 1878 y murió en Santiago en 1946. Las obras de este escritor relatan la vida de los soldados en los cuarteles militares, ¿ya? Entonces ahí ya nos podemos hacer una idea. Todo lo que escribió Olegario Lazo es relacionado con lo militar, con la vida en los cuarteles militares, ¿ya? Entonces, claramente nuestra historia tiene una relación, ¿cierto? A través de las imágenes y de lo que el autor escribe. Entonces puede ser como él relata
historias de los soldados en los cuarteles militares, puede ser que esté relatando una historia de este señor o de algún familiar de este señor, ¿cierto? En un regimiento o en un cuartel militar, ¿ya? Si se fijan, ya tenemos como toda la idea sin conocer el cuento y solamente con datos claves, ya tenemos toda la idea de lo que se va a tratar. Ahora se los voy a leer. Voy a cambiar acá la pantalla y ahí está. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? ¿O no? No, no aparece. ¿No aparece? No, ¿Qué No, no se ve. les aparece lo que les... lo Solamente la mandó imagen. recién. Aparecen las imágenes, ¿no? Ah, ya. Voy a dejar de compartir esto. Denme un segundito. Mamá. Ahí sí aparece. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí aparece. Oh, ya. Y ahí sí, ahí aparece. Ok. Ya, entonces, yo les voy a hacer una lectura para que después vamos analizando este texto, ¿ya? Se llama El Padre, las imágenes que tiene son parecidas a las que yo les mostré, ahí está el personaje, acá aparece otro personaje militar, y vamos a ver de qué se trata, si tiene o no tiene relación con lo que hemos estado hablando. Ya, dice, un viejecito de barba blanca y larga, bigotes enrubiecidos por la nicotina, manta roja, zapatos de taco alto, sombrero de pita y un canasto al brazo, se acercaba, se alejaba y volvía tímidamente a la puerta del cuartel. Quiso interrogar al centinela, pero el soldado le cortó la palabra en la boca con el grito. Cabo de guardia. El suboficial apareció de un salto en la puerta como si hubiera estado en acecho. Interrogando con la vista y con un movimiento de la cabeza hacia arriba, el desconocido habló. ¿Estará mi hijo? El cabo soltó la risa. El centinela permaneció impasible, frío como una estatua de sal. El regimiento tiene 300 hijos. Falta saber el nombre del suyo, repuso el suboficial. Manuel Zapata, señor. El cabo arrugó la frente y repitió registrando su memoria. Manuel Zapata, y con un tono seguro le contestó, no conozco ningún soldado con ese nombre. El paisano se irguió orgulloso sobre las gruesas suelas de sus zapatos y sonriendo irónicamente. Pero si no es soldado, mi hijo es oficial, oficial de línea. El trompeta, que desde el cuerpo de guardia oía la conversación, se acercó, codeó al cabo diciéndole por lo bajo, es el nuevo, el recién salido de la escuela. Diablos, el que nos palabrea tanto. El cabo envolvió al hombre en una mirada investigadora y como lo encontró pobre, no se atrevió a invitarlo al casino de oficiales, lo hizo pasar al cuerpo de guardia. Si ustedes se fijan acá, lo primero que pasó en este texto, que es un cuento, se describió al personaje, ¿cierto? Al inicio del cuento empezamos describiendo al personaje. Acá cuando dice un viejecito de barba blanca, larga, bigote, hace la descripción y hace también la descripción del lugar en que se encuentra. ¿Ya? Todos los textos o la mayoría de los textos narrativos comienzan así. El viejecito se sentó sobre un banco de madera y dejó su canasto al lado, al alcance de su mano. Los soldados se acercaron, dirigiendo miradas curiosas al campesino e interesadas al canasto, un canasto chico cubierto con un pedazo de saco. Por debajo de la tapa de la lona empezó. Denme un segundito que acá donde agrandé la pantalla se me perdió. Ahí sí. Empezó a picotear y a asomar la cabeza, después una gallina de cresta roja y pico negro abierto por el calor.
Al verla, los soldados palmotearon y gritaron como niños, ¡Cazuela, cazuela! El paisano, nervioso por la idea de ver a su hijo, agitado con la vista de tantas armas, reía sin motivo y lanzaba atropelladamente sus pensamientos. Ja, 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 sí, cazuela, pero para mi niño. Y con la cara sombreada por una ráfaga de pesar agregó, 5 años sin verlo. Más alegre, rascándose detrás de la oreja, no quería venirse a este pueblo. Mi patrón lo hizo militar. Ja, ja, ja. Uno de los guardias, pesado y tieso por la bandolera, el cinturón, el sable, fue a llamar al teniente. Estaba en el picadero, frente a las tropas en descanso, entre un grupo de oficiales. Era chico, moreno, grueso, de vulgar aspecto. Ahí también tenemos una descripción. Cuando nos piden, por ejemplo, cómo eran los personajes, ya tenemos inmediatamente ahí la información. El soldado se cuadró, levantando tierra con sus pies al juntar los tacos de sus botas y dijo, lo buscan, mi teniente. No sé por qué fenómeno del pensamiento la encogida figura de su padre relampagueó en su mente. Alzó la cabeza y habló fuerte, con un tono despectivo, de modo que oyeran sus camaradas. En este pueblo no conozco a nadie. El soldado le dio detalles no pedidos. Es un hombrecito arrugado, con manta, viene de lejos, trae un canastito. Rojo, mareado por el orgullo, llevó la mano a la visera. Está bien, retírese. La malicia brilló en la cara de los oficiales. Miraron a Zapata y como éste no pudo soportar el peso de tantos ojos interrogativos, bajó la cabeza, tosió, encendió un cigarro y empezó a rayar el suelo con la cantera de su sable. A los 5 minutos vino otro de guardia, un conscripto muy sencillo, muy recluta, que parecía caricatura de la posición de firme. A 4 pasos de distancia le gritó, aleteando con los brazos como un pollo. Lo buscan, mi teniente, un hombrecito del campo, dice que es el padre de su merced. Sin corregir la falta de tratamiento del subalterno, arrojó el cigarro, lo pisó con furia y repuso, váyase, ya voy. Y para no entrar en explicaciones se fue a las pesebreras. El oficial de guardia, molesto con la insistencia del viejo, insistencia que el sargento le anunciaba cada 5 minutos, fue a ver a Zapata. Mientras tanto, pobre padre, a quien los años habían tornado el corazón de hombre en el de un niño, cada vez más nervioso quedó con el oído atento. Al menor ruido miraba hacia afuera y estiraba el cuello, arrugado y rojo como cuello de pavo. Todo paso lo hacía temblar de emoción, creyendo que su hijo venía a abrazarlo, a contarle su nueva vida, a mostrarle sus armas, sus arreos, sus caballos. El oficial de guardia encontró a Zapata simulando inspeccionar las caballerizas. Le dijo secamente sin preámbulos, te buscan, dicen que es tu padre. Zapata, desviando la mirada, no contestó. Está en el cuerpo de guardia, no quiere moverse. Zapata golpeó el suelo con el pie, se mordió los labios con furia y fue allá. Al entrar un soldado gritó, ¡Atención! La tropa se levantó rápidamente, como un resorte, y la sala se llenó con ruido de sables, movimientos de pies y golpes de taco. El viejecito, deslumbrado con los honores que le hacían a su hijo, sin acordarse del canasto y de la gallina, con los brazos extendidos, salió a su encuentro. Sonreía con su cara de piel quebrada como corteza de árbol viejo. Temblando de placer, gritó, Mañungo, Mañunguito. El oficial lo saludó fríamente. Al campesino se le cayeron los brazos, le palpitaban los músculos de la cara. El teniente lo sacó con disimulo del cuartel. En la calle le sopló al oído. Qué ocurrencia la suya, venir a verme. Tengo servicio, no puedo salir. Y se entró bruscamente. El campesino volvió a la guardia desconcertado, tembloroso. Hizo un esfuerzo, sacó la gallina del canasto y se la dio al sargento. Tome, para ustedes solos. Dijo adiós y se fue arrastrando los pies, pesados por el desengaño, pero desde la puerta se volvió para agregar con lágrimas en los ojos. Al niño le gusta mucho la pechuga, denle un pedacito. ¿Ya? Y ahí termina la historia entonces. Si bien no tiene un final nosotros podemos deducir, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó?
Podemos incluso seguir la historia después, seríamos capaces como de continuar esta historia con lo que el viejecito sintió, con el pesar que le dio, el recibimiento las palabras que le dijo su hijo, ¿cierto? Aquí vemos que la historia tiene tres partes. Primero el inicio donde se describe el personaje, luego el desarrollo, lo que sucede en la historia hasta que se encuentra con su hijo y llega un momento de un clímax que se llama en la historia, que es como la parte más emocionante, que en este caso sería cuando se encuentra con su hijo y de ahí empieza el desenlace de la historia. Llegamos como a un clímax del problema y luego empezamos con el final. ¿Ya? Entonces la parte como más emocionante de la historia cuando no sabemos lo que va a pasar, eso se llama clímax. Lo mismo cuando vemos una película o una novela, cuando queda ahí como en el suspenso, listo para desarrollarse o para dar una solución al problema, esa es la parte que nosotros llamamos clímax, ¿ya? Acá las primeras preguntas de comprensión que surgen siempre en los textos narrativos es si le gustó el texto, justificando su respuesta. Da lo mismo si a alguien le gusta o le gusta más o menos el texto, ¿ya? Eso no es relevante. Lo relevante es poder justificar con argumentos por qué gustó el texto o por qué no le gustó el texto. O sea, yo puedo decir, sí, me gustó el texto, pero me gustó por esto, me gustó porque enseña, porque tiene una enseñanza de lo que es no sé, la importancia que deben tener siempre nuestros padres sin importar lo que nosotros seamos, ¿cierto? O no, definitivamente no me gustó por la respuesta que tuvo el hijo hacia su padre, pero siempre lo tenemos que fundamentar y explicar por qué. No podemos decir solamente no, no me gustó porque, o sí, sí me gustó, sin decir el por qué, ¿ya? Con harto argumento. ¿Cuál es el tema del cuento? Bueno, acá tenemos el tema central, que es el reencuentro de un hijo con un padre y el desprecio que hace el hijo hacia su padre, hacia su familia. Por presentar un estatus ya mayor, dejó como se avergonzó de su padre en ese momento, ¿ya? ¿Qué esperaba el padre del encuentro con su hijo? Bueno, él esperaba otro tipo de reacción. Lo intentó abrazar y el hijo secamente lo sacó del lugar y le dijo que no tenía nada que estar haciendo ahí. Por lo tanto, no era la respuesta que él esperaba. ¿Se cumplieron las expectativas? Claramente no se cumplieron las expectativas del padre. Ahí tendríamos que explicar por qué, ¿ya? ¿Y qué opinan de la actitud del hijo hacia su padre? Bueno, aquí las opiniones son variadas, pero siempre tienen que ser fundamentadas, ¿ya? Siempre tienen que ser claras y con argumentos, diciendo siempre por qué. Nos queda poquísimo tiempo, me están avisando acá menos de un minuto, así que se nos va a cortar acá la clase y volvemos entonces a las 7 a la clase de matemática y la próxima clase seguimos analizando el texto y viendo ya en más profundidad cada una de las partes, ¿ya? Así que, como les decía, la opinión es personal, por eso es una opinión, es subjetiva, depende de lo que piense cada uno, pero siempre tiene que ser bien argumentada o con harto fundamento diciendo el por qué opino de esa forma.